La ortodoxia griega y la ortodoxia oriental, inclusive formas de protestantismo, han inventado sus propios sistemas no escriturales de obras y ceremonias. El sistema romano, por ejemplo, tiene el rosario, oraciones a los santos y María, oraciones en fórmula, penitencia, veneración de santos y ángeles, etcétera, etcétera. Nada de eso es bíblico, nada de eso es del Antiguo Testamento, nada de esto es del Nuevo Testamento, simplemente lo inventaron. Y todo esto es el resultado de sus propios inventos y tradiciones y concilios y edictos. Este tipo de cosas inclusive se aparecieron, por ejemplo, en el luteranismo, en donde usted tiene la creencia de que la gracia se ministra en la presencia real de Cristo, en el servicio mismo de comunión, en donde el ritual se convierte en una realidad. Ellos hacen la afirmación blasfema, estos sacramentalistas, de que Cristo de hecho está presente en los elementos. Él está en el pan, Él está en el vino, y cuando la misa está llevándose a cabo y está siendo ofrecida para usted en la misa, Él está siendo sacrificado literalmente, realmente, una y otra vez. Inclusive en la peor forma del ritualismo judío, nunca llegaron al punto de inventar todo ese tipo de cosas absurdas. Entonces, no es nada que no experimentamos en la actualidad. La salvación verdadera, simple, pura, como se entiende en el Nuevo Pacto, siempre está siendo oscurecida por los ritualistas. Así fue en ese entonces y así es en la actualidad. Ahora, Pablo quiere que entendamos que el Antiguo Pacto tuvo una gloria, pero fue una gloria temporal. Cumplió su función bien, tuvo su lugar, cumplió con su propósito. Pero ahora el Nuevo Pacto ha venido, y el Nuevo Pacto es el pacto salvador. Regresemos entonces a nuestro texto, tanto que podría ser dicho de todo esto. El antiguo pacto entonces, viendo la ley moral, fue diseñado para producir una conciencia de pecado, fue diseñado para llevar a una persona al pecado. Ahora, si usted hubiera sido un judío viviendo en el Antiguo Testamento, como le dijo la última vez, y usted hubiera sido expuesto a la ley de Dios, como ellos fueron expuestos, y era leída todo día de reposo, estaban conscientes de la ley de Dios, la enseñaban a sus hijos día tras día, sentándose, poniéndose de pie, caminando, andando por el camino, y conforme eran expuestos a la ley de Dios, revelaba el estándar santo de Dios para su vida, y como consecuencia exhibía su pecado, porque nunca podían vivir conforme al estándar, nunca. Y entonces despertaba la realidad del pecado, y llevaba a esa persona del Antiguo Testamento, ese judío del Antiguo Testamento, a un punto de desesperanza, o a un punto de quebrantamiento, contrición, como esa palabra es usada también, a un punto en el que él decía, no puedo vivir al nivel de la ley de Dios, soy maldito, maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, dice en Deuteronomio. Entonces él sabía que si él quebrantaba la ley, de cualquier manera él estaba condenado. Entonces él tiene una revelación del propósito perfecto de Dios, la mente perfecta de Dios, la naturaleza perfecta de Dios y la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Él no puede vivir a ese nivel. Él es un pecador miserable, no tiene esperanza, él no puede salvarse a sí mismo. ¿Qué va a hacer? Bueno, la mentira era, guarda todos los sacrificios. Y si tú tan solo cumples con los sacrificios y te apareces en el templo en los tiempos apropiados y guardas el día de reposo y cumples con todos los lavamientos y guardas una dieta kosher y cuidas toda la ley del día de reposo y simplemente haces todo eso, eso te salvará. Y ese es el tipo de judaísmo falso con el que crecieron y engañó a la nación entera, de tal manera que ya para cuando Jesús llega, todo el liderazgo de la nación entera de Israel cree que la manera de enfrentar el problema del pecado es mantener las ceremonias. Y es el cumplir con esos rituales diarios, con el propósito de orar en la hora correcta. Es atravesar por la multitud de cosas que hacen ceremonialmente que los libra de la consecuencia de su pecaminosidad. Entonces, en lugar de ver la parte ceremonial de la ley como un retrato de la redención, la vieron como un medio de redención, así como el catolicismo lo hace en la actualidad. Usted puede ver los símbolos del catolicismo y decir, bueno, ciertamente son simbólicos de la realidad, si tan solo pudieran ver la realidad, pero el símbolo oscurece la realidad y el engaño es que si cumples con los símbolos te has salvado a ti mismo. Es el mismo engaño. Entonces la ley que lleva a los hombres al pecado nunca tuvo la intención de darles una solución para su pecado al guardar las ceremonias. Sin embargo, eso se convirtió en la perversión del judaísmo, y eso en la actualidad es la perversión de cualquier tipo de religión sacramental sacerdotal. No es una relación, no es una realidad, es simplemente una multitud de símbolos. Pero el engaño es mortal, porque el engaño, pensaría usted, es la solución al problema y no lo es.
Y entonces tenemos todas estas personas que son religiosas, muy religiosas. Y usted puede ir a la tierra de Israel y digo, usted ve algunas personas judías religiosas, digo, muy religiosas, y están guardando todas las ceremonias y atraviesan por todo. Digo, son devotas y son ortodoxos y están atravesando por todo. He ido al templo, a la sinagoga más bien, en donde estaba el templo. He estado ahí, he pasado horas ahí y he visto a estos hombres estudiando la letra de la ley, los detalles de la ley. Los he visto con los pequeños niños allá a sus pies, conforme les están enseñando todo y están atravesando por esto y hacen esto hora tras hora y día tras día y día tras día. Y su conclusión es que no pueden vivir al nivel de la ley. Y para acomodar esa incapacidad, guardan ciertas ceremonias y ciertos rituales y hacen ciertas obras a un lado. Y ese es el medio salvador. Y nunca son llevados al punto en donde, en desesperanza total y en horror total por su incapacidad, y viendo su incapacidad y lo inútil que es la religión ceremonial, no llegan al punto de acercarse a Dios clamando, golpeándose el pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador y sálvame por gracia. Nunca llegan a eso. Sustituyen la ceremonia por la salvación que Dios provee en su Hijo. Y una vez más, le digo que tiene lo mismo aquí. Usted lo tiene con los católicos romanos, que están contentos con ir y asistir a la ceremonia semana tras semana, semana tras semana, y creer en su corazón que eso se encarga de su pecado, y no es así. No estoy diciendo esto porque no me caen bien los católicos, estoy diciendo esto porque los amo. ¿Qué necio va a querer dejarlos en su engaño? Entonces el apóstol Pablo quiere llevarnos de regreso y decir, mira, necesitas entender el propósito de la ley en todos sus componentes. Su componente moral, llevarte a la desesperanza. Su componente ceremonial, mostrarte cuán desesperadamente necesitas un Salvador. ¿No debes ver la ley como tu salvación en su forma ceremonial? ¿Circuncidar a personas no va a salvarlos? ¿Hacerlos atravesar por ceremonias mosaicas no va a salvarlos? Más de lo que algún esfuerzo personal por guardar la ley moral podría salvarte, no puede ser, porque tan pronto conforme quebrantas un punto, estás condenado. Esta es la razón por la que Pablo dice en el versículo 6 que cualquier verdadero predicador, cualquier verdadero ministro, cualquier verdadero siervo de Dios es un siervo del nuevo pacto, de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Como puede ver, todo lo que la ley tenía la intención de hacer era hacer que su pecado fuera visible para usted. Voy a hablar de eso un poco más en un momento. Ahora, al describir el mejor pacto que él presenta a partir del versículo 6, Pablo presenta 8 puntos. Él solo hizo 7 la semana pasada, pero encontré otro. Entonces, esta semana él va a presentar 8. Pero de hecho, él no hace ninguno de ellos porque él no va a llegar ahí. Pero yo encontré por lo menos 8 maneras en las que él muestra la superioridad del nuevo pacto aquí. 8 maneras. Da vida, produce justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, está centrado en Cristo, es liberador y transformador. No se preocupen por eso. Llegaremos a ellos. 8 elementos superiores del nuevo pacto que hace que coloquemos el antiguo pacto en su lugar apropiado. Ha sido reemplazado. Maravilloso. Es una distinción emocionante, maravillosa. Ahora, permítame recordarle el primero. Entramos en ese la semana pasada. El nuevo pacto da vida, versículo 6. Véalo ahí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Usted recuerda que explicamos eso, que el nuevo pacto da vida, porque es espiritual, es capacitado por el Espíritu Santo, es interno, no es externo, y la palabra letra aquí no es tanto la idea de la ley misma, sino de la mala representación en formalidad o ceremonia. Letra literalmente significa un malentendido de la ley, es descrito, por cierto, en Romanos 2:27 al 29, en donde habla del que está circuncidado físicamente y el que no lo está. Dice, por ejemplo, en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y ahí él distingue la letra de la ley. La letra de la ley. Y de nuevo ahí en el versículo 29, él dice, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la letra ya es distinguida de la ley ahí, y señalé esto la semana pasada, entonces no voy a entrar de nuevo a detalle. La letra es un malentendido de la ley. La letra es lo que le dije, es ver la ley moral y después decir, oh, la cura es guardar la ceremonia, y entonces usted crea algún medio externo, mecánico, de observancia, de guardar físicamente estos códigos y estas ceremonias, y mediante eso un sistema de salvación supuesta, esa es la letra. Y eso es algo particularmente condenador. La ley es suficiente para matarlo a usted, la ley lo va a matar en un sentido positivo, porque lo va a llevar a la desesperanza y esperamos que lo lleve a Cristo. La letra lo matará de una manera negativa. La letra
va a matar con toda certeza permanentemente, porque la letra parece ser la respuesta a su dilema, es el engaño de una religión falsa y sacramental. La letra realmente es un matón, algo que mata. Entonces Pablo está diciendo, mira, cuando tienes estas personas que vienen imponiéndoles este tipo de cosas externas, este malentendido, este mal concepto de la ley, los va a matar. Solo el Espíritu puede dar vida. Estamos predicando a Cristo y el poder del Espíritu en el Evangelio del Nuevo Pacto. El sistema sacramental hace que la gente busque la salvación por la letra, por el ritual religioso, una distorsión condenadora del cristianismo verdadero. Ahora veamos el segundo punto. Este es el único que vamos a cubrir. De nuevo, les dije que no me voy a apresurar porque realmente quiero que entiendan esto. El segundo punto es que el nuevo pacto produce justicia. El nuevo pacto produce justicia. Veamos el versículo 7 y simplemente vamos a comenzar con este. Y vamos a traducirlo de manera diferente. Debido a que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Deténgase ahí. Ahora, Pablo, con toda certeza, había sido acusado de despreciar o menospreciar la ley de Dios. Él había sido acusado de estar en contra de la ley de Dios. De hecho, lo arrestaron en Jerusalén por eso y dijeron, él habla en contra de la ley. Él fue llamado por los judíos un antinominiano, alguien que está en contra de la ley, nomos, siendo la palabra griega para ley. Él siempre estaba siendo golpeado con esa acusación de que estaba en contra de la ley y las costumbres y las ceremonias del judaísmo. Entonces, él aquí quiere que sepamos que no está en contra de eso. Él ve el antiguo pacto y él ve la ley en su perspectiva apropiada. Pero su perspectiva apropiada es verla, a partir del versículo 7, como un ministerio de muerte. Debido a que el ministerio de muerte, él dice, el ministerio de muerte. La ley mata. ¿Está listo para escuchar esto? La ley es el asesino en serie más grande en la historia de la humanidad. Es correcto, la ley mata más allá que cualquier otra persona que mata. Tiene un ministerio de muerte. La ley de Dios tiene el ministerio de muerte. Simplemente mata a toda persona que se le pone enfrente. Permítame ilustrarle esto al pedirle que me acompañe a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Sigue este pensamiento de Pablo ahora. Comencemos en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Bueno, la respuesta en ninguna manera. Megenoito. No, y no, nunca puede ser. La ley no es pecado. No hay nada de malo con la ley, totalmente justa y buena. La ley no es pecado, pero, por el contrario, observa el versículo 7, esto es tan poderoso. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Ahora, ¿cómo es que yo sabría que estoy pecando si no hubiera una ley para definir mi pecado? Y él da una ilustración. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no habría sabido eso. Ahora, si no hay ley, no hay manera de definir el pecado. Entonces Pablo dice, la ley vino para definir el pecado. Fuera de la ley, yo no sabría que estaba en pecado. Si no me dicen que la codicia es un pecado, no voy a saber que está mal hacer eso. Entonces la ley vino, observe esto, la ley vino para definir el pecado, para definirlo. Y donde la ley está, usted sabe que hay pecado. Usted sabe cómo el ser humano opera. Sabe cómo usamos. Permítame tomar una ilustración contemporánea en la actualidad. Saque la ley de Dios de la sociedad, muy bien. Simplemente saque la ley de Dios y quítela de la sociedad. Ahora, ¿cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal? No podemos, ¿verdad? Entonces, la señora que está a cargo de algún departamento de la Universidad de UCLA está en la radio ayer y dice, hemos sido malentendidos en UCLA, alguien está acusándonos de discriminar en contra de los homosexuales y lesbianas porque tenemos un programa y debido a que el programa militar tiene en su juicio una política discriminatoria homosexual y debido a que UCLA tiene un programa para aceptar militares, por lo tanto UCLA discrimina en contra de homosexuales. Y después entra en un gran discurso acerca de esto. Nunca pensaremos en hacer eso, no queremos hacer eso. UCLA tiene una política y nuestra política es que queremos aceptar toda forma de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Aquí está la institución educativa en la parte sur de California que supuestamente está educando a la siguiente generación de personas que van a guiar al mundo y no tienen absolutamente idea de lo que está bien o lo que está mal, en absoluto. Y quieren correr lo más rápido que puedan al programa de radio más cercano para asegurarse de que nadie piense que van a tener algún tipo de estándar que es tan anticuado como el bíblico. Entonces no hay manera de definir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿qué mensaje quieren enviarle a los estudiantes, a los alumnos? Básicamente, hagan lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran hacer, simplemente háganlo. Entonces, lo que usted está diciendo, simplemente vive tu humanidad. Es lo que Hugh Hefner dijo en los 60. Nunca olvidaré cuando fui un alumno en el seminario. Leí un artículo en el Cristianismo Hoy, en esa revista, que involucraba una entrevista con él, en el cual él dijo, ¿qué hay de malo con el sexo explícito?
Él estaba comenzando la revista Playboy y todo eso, toda esa mentalidad. Después de todo, ¿qué está mal con esto? Es un deseo natural, ¿no es cierto? Tenemos un deseo natural por comer, tenemos un deseo natural de beber, de dormir, tenemos un deseo natural de hacer esto, y esto es simplemente ser humano, y tenemos ese deseo de manera más bien frecuente como lo tenemos por comer. ¿Qué está mal con hacer eso? Eso es simplemente conducta humana. ¿Y sabe qué? Esa mente depravada y caída simplemente dice, sí, sí, y simplemente hace eso. Y usted cree que están allá afuera diciendo, oh, culpabilidad, culpabilidad. No, pero ellos no conocen las reglas.